Y a Ya ver, ver, resolveremos esta pregunta. Cris, a ver, leeremos. Mm, Divida un segmento de longitud A. Aquí tengo un dato. Entonces A aquí es constante. En dos partes de tal modo que la suma de las áreas de los cuadrados formados por estas partes sea mínima. Ya, a ver, tenemos que interpretar bien aquí el enunciado del ejercicio. Tenemos un segmento de longitud A, les dice. Entonces aquí vamos a anotar nuestros datos, aquello que vamos a decir que es constante para nosotros, y aquí nuestras variables. Ya, entonces, tenemos un segmento, haremos un gráfico. Y ahí tengo un segmento. Este segmento les dice que tiene una longitud constante. Si esto vale A y eso es constante, un segmento de longitud A, eso es constante, es dato, no es variable. Entonces esa longitud es dato. Ahora este segmento les dice que lo vamos a dividir en dos partes, ya lo vamos a, ya tengo. Entonces lo vamos a dividir o lo vamos a dividir en dos partes. Mm, Lo vamos a dividir en dos partes y con esta longitud, una vez que lo divida, lo voy a dividir en dos longitudes diferentes, ¿cierto? Entonces lo voy a dividir en una longitud X y con esta longitud X voy a formar un cuadrado. Si les dice en dos partes, divida un segmento, vamos a dividirlo en dos partes y vamos a formar cuadrados. ¿Y qué es lo que te pide maximizar o minimizar? La suma de las áreas de los cuadrados formados por esas partes. Ya. Entonces, la suma de las áreas de los cuadrados que se van a formar con esas dos longitudes vamos a minimizar. Entonces, con esta longitud de X voy a formar un cuadrado. Te dice un cuadrado, no te dice rectángulo. Entonces, vamos a formar eh, un cuadrado. Sí, entonces, este cuadrado va a tener un área 1. Sí, lo llamaremos un área 1. Y pues va a tener su dimensión. Como es un cuadrado, solamente nos interesa la dimensión del lado, que eso lo voy a llamar m. Ahora, con esta otra longitud y, lo llamaremos y. Entonces, este segmento de longitud A lo estamos dividiendo en una longitud X y en una longitud Y. Con esta longitud X voy a formar un cuadrado. Con esta otra longitud Y también voy a formar cuadrado. La suma de las áreas de los cuadrados formados por esas partes. O sea que con esto voy a formar un cuadrado y con esta otra longitud Y voy a formar otro cuadrado. Ya, y listo. Ahora este cuadrado, con esta longitud Y, lo he doblado y me he formado un cuadrado. Ya, y como es un cuadrado, pues va a tener, solo nos interesa su dimensión de lado, que eso lo voy a llamar n, y va a tener un área 2. Entonces aquí tenemos varias variables. A ver, nuestras variables serían la longitud X, eso no conozco. También la longitud Y y los lados de estos cuadrados. Entonces, el lado del cuadrado que lo hemos llamado m y el lado n.
Entonces, todos estos son variables y nuestra única constante o nuestro único dato es esto, la longitud de este segmento, ¿no? Que es A. Ya justamente lo considero que es dato porque nos los dan en el enunciado del ejercicio, aunque de manera literal, pero es un dato. Ya ahora, lo que nos pide minimizar es la suma de las áreas de este cuadrado y de este cuadrado. Entonces, digo que aquí la suma de las áreas de los cuadrados, voy a anotar aquí, mm, la suma de áreas de los cuadrados. Entonces, el área total, la suma de las áreas. Entonces, voy a sumar este área uno más este área 2. Entonces, voy a sumar el área uno más el área 2. Y esto nos pide minimizar. Entonces, ahí tengo, esta suma de áreas es lo que nos pide minimizar, pero esta suma de áreas lo estoy llamando área. Área solamente. Área total lo puedo poner, o área solamente. Entonces, esa suma de áreas es lo que nos pide minimizar. Sí. Entonces, ¿cuáles serían cómo tendría que cortar o cortar esta longitud A para que esta suma de áreas pues sea la mínima? Sí, la suma de áreas quiero que sea la mínima o la menor posible. Entonces, seguramente hay unas dimensiones óptimas en las cuales debo cortar esta longitud A. Entonces, eso tengo que hallar el valor de X y el valor de Y, esas dimensiones óptimas. Mm, Ya ahora. mm, Ya a ver, luego, ¿qué podemos decir? Entonces, este área lo tengo que, la suma de áreas, eso lo he llamado A, entonces esto lo tengo que derivar respecto de alguna variable, ¿sí? Para hallar los mínimos. De esa forma, ¿no? Derivamos, luego igualamos a cero y de esa forma hallamos los mínimos. Entonces, esta área lo tengo que derivar respecto de X o de Y o de M o de N. Tengo que derivarlos respecto de alguna de estas variables. No interesa respecto de qué variable. Y, A ver, entonces, esta suma de áreas lo tengo que llevar en función de una sola variable. A ver, primeramente, el área uno, como es un cuadrado, pues su área sería el lado al cuadrado, ¿no? Su lado es m, entonces sería m al cuadrado. Para el área 2, esta área 2 también es un cuadrado, entonces su área sería el lado al cuadrado, su lado que es n elevado a al cuadrado. Ya tengo que plantearme más condiciones. Fíjate que de esta longitud de X estoy formando este cuadrado. Entonces, el perímetro de este cuadrado tiene que ser igual a esta longitud de X. Entonces, ahí el perímetro esto sería 4 veces M. Sí, esto es M, esto M, M, M. Entonces, 4 veces M tendría que ser igual a esta longitud de X. Entonces, también me voy a plantear aquí que la longitud de X tiene que ser igual a 4 veces M. Luego, aquí lo mismo, algo similar. De esta longitud Y me estoy formando este cuadrado. Sí, esta longitud Y lo he doblado y me he formado este cuadrado. Entonces, el perímetro de este cuadrado tiene que ser igual a esta longitud Y. Entonces, esto vale N, esto vale N, N, N. Entonces, sería 4 veces N, tiene que ser igual a esta longitud Y. Entonces, ahí me planteo eso también, que la longitud Y tiene que ser igual a 4 veces N. Y reemplazamos. Entonces aquí el área va a ser igual a m al cuadrado más n al cuadrado. El área uno que vale m al cuadrado, el área 2 que vale n al cuadrado. Y ahora, mm, de estas dos ecuaciones voy a despejar m y n. Entonces m vale x sobre 4 y n va a valer y sobre 4. Entonces, a ver, a esto lo llamaremos la ecuación uno. Esto lo hemos llamado la ecuación uno, esto que sea la ecuación 2, la ecuación 3, la ecuación 4 y la ecuación 5. Entonces, lo primero que he hecho, habíamos dicho que este área lo tengo que llevar en función de una sola variable, luego derivar. Entonces, lo primero que he hecho ha sido reemplazar.
reemplazar 2 y 3 en uno. Y nos queda eso. Ahora el área está en función de dos variables, m y n. Habíamos dicho que, entonces ahora nuevamente voy a sustituir las ecuaciones 4 y 5. Esto que sigue siendo la ecuación uno. En la ecuación uno. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? El área va a ser igual a m que vale x sobre 4 al cuadrado más n que vale y sobre 4 eso al cuadrado. Sí, x vale x, m vale x sobre 4 eso lo he sustituido aquí. Luego n vale y sobre 4 entonces y sobre 4 es elevado a al cuadrado. Ya está hasta ahí. Nuevamente el área está en función ahora de dos variables, depende de x y depende de y. Pero puedo tener ahora la siguiente información, que es la longitud del segmento. Si esta longitud A es igual a la suma de esta longitud de X más esta longitud Y, entonces X más Y tiene que ser igual a esta longitud A. X más Y tiene que ser igual a esta longitud A. La longitud del segmento A es igual a X más Y. Y de aquí A es constante, entonces puede despejar, va a ser X va a pasar a restar. Entonces tengo A menos X. Esto lo llamaremos la ecuación 5, esto que sea la ecuación 6. Y esto que sigue siendo la ecuación uno. Voy a reemplazar ahora la ecuación 6 en la ecuación uno y voy a tener que el área es igual a X. Este exponente 2 se puede repartir al numerador y al denominador voy a tener X al cuadrado sobre 4 al cuadrado, que eso es 16, luego más eh, Y al cuadrado sobre 4 al cuadrado, que eso también es 16. Ya está, ahora el área va a ser igual a un 16avo, eso puedo factorizar X al cuadrado más Y al cuadrado. Seguiremos, el área va a ser igual a un 16avo de X al cuadrado más Y, pero Y para nosotros es A menos X, estoy reemplazando 6 en 1, entonces Y es A menos X, esto A al cuadrado. Ya ahora esto lo tenemos que derivar y luego igualar a cero. Derivar e igualar a cero. Aquí voy a decir que la derivada del área respecto de X, un 16avo, eso es constante. La derivada de X al cuadrado, eso es 2 veces X más la derivada de esto. Una base elevado a un exponente m, como lo derivamos, es el exponente cae, la base permanece como está, el exponente le restamos 1 por la derivada de la base. O sea, aquí sería el exponente cae, la base permanece como está, al exponente le restamos 1 pero aquí por la derivada de la base. Ahora, ¿cómo es la derivada de a menos x? Tomen en cuenta que la de a es constante, entonces su derivada es cero menos la derivada de x, la derivada de menos x, eso es menos uno. Entonces la derivada solamente había sido menos uno porque a es constante. La derivada de una constante es cero y aquí la derivada había sido solamente menos uno. Entonces todo esto vale, había sido su derivada menos uno. Y ya, a ver, la derivada del área respecto de x va a ser un 16avo de 2x más por 2 por menos uno, eso es menos 2 a menos x. ¿Ya está? Ya está, ahora para analizar los puntos críticos, la derivada hacemos cero. Voy a tener cero igual a un 16avos de 2x menos 2a más 2 veces x. Este 16 va a pasar a multiplicar y pues se va a seguir haciendo cero, ¿no? Entonces aquí va a ser cero igual a 2 veces x menos 2a más 2 veces x. Y de aquí a ver 2x más 2x, esos 4x va a pasar como menos 4 veces x igual a menos 2 veces a. De aquí despejando x va a ser menos 2a sobre menos 4. Signos se simplifican, se vuelven positivos. Y aquí mitad uno mitad 2. Y de aquí x había valido a sobre 2. Entonces ya tengo el valor de x. Entonces para que la suma de estas áreas sea mínima,
Esta longitud de X tiene que valer a medios. Si es la mitad de la longitud A sería, ¿no? Sí, pues es obvio. Y ya. Ahora para hallar la longitud en Y, pues reemplazan solamente en esto, ¿no? Y vale a menos X. Y va a ser A menos X. Y va a ser A menos A sobre 2. Y esto les va a dar, si aquí suman, va a salir A sobre 2. Y aquí suman esto. Ahora aquí daremos la respuesta. La respuesta. Y dividiremos. Se tiene que cortar en X. X tiene que, esa longitud de X tiene que ser a medios. Y la longitud Y tiene que ser A sobre 2. Para que la suma de las áreas, para que la suma de áreas de los cuadrados sea mínima de los. Sí, y esa es la respuesta del ejercicio. Entonces, para que la suma de las áreas de estos dos cuadrados sea mínima, pues entonces X tiene que valer a medios y Y tiene que valer a medios. Y hemos dicho que A es dato, es constante. Aunque un dato de manera literal, pero es constante. Como cuando te dicen la gravedad es 9,81, ¿no? La gravedad es 9,81, pero no anotan 9,81, anotan G y las respuestas les dan G sobre 2, algo así le dan las respuestas, ¿no? Pero G es un dato de manera literal y aquí lo mismo, A es un dato de manera aliteral. Y a ver este otro ejercicio. Mm. Obtenga las dimensiones del rectángulo de mayor área que puede ser inscrito en la parábola y igual a 4 menos y el eje X. Y a ver, estos conceptos también los había dado en los videos que les he mandado. Aquí tengo, esta es la parábola y igual a x al cuadrado. Y aquí tengo un punto de la parábola, es el 2,4. Fíjate que el punto 2,4 es un punto de esta parábola, entonces, pero ahí eso se ve de manera gráfica, de manera analítica se verifica, pues sustituyendo en la ecuación. Si este punto es un punto de la parábola, pues tiene que satisfacer su ecuación. O sea que donde veo x aquí voy a sustituir por 2 y donde veo y aquí voy a sustituir, donde veo y aquí voy a sustituir por 4. Y si se verifica la igualdad, pues digo que este punto es un punto de la parábola. A ver, sustituiremos 4 igual a 2 al cuadrado y 4 es igual a 4, ¿no? Y se cumple, ¿no? Entonces este punto es 2,4, como verifica la igualdad, pues es un punto de la parábola. Luego, ¿qué más? Esta otra definición más que me les había dado. Aquí tengo un punto de coordenadas, a ver, 3,4. Entonces, son coordenadas rectangulares porque la primera componente es la base de este rectángulo, que vale 3, y la segunda componente sería la altura de nuestro rectángulo, pero en el primer cuadrante. Sí, por eso se llama coordenadas rectangulares. La primera componente es la base del rectángulo, que eso vale 3, y la segunda componente es la altura de nuestro rectángulo, que vale 4, pero en el primer cuadrante solamente. Ya, y ahora, esto más. Aquí lo mismo. Voy a tener y igual a x al cuadrado. Y aquí voy a decir que tengo un punto de la parábola de coordenadas a, B. Es un punto de la parábola.
Entonces, si es un punto de la parábola, pues tiene que satisfacer su ecuación, donde veo y aquí sustituyo por la segunda componente que es b, donde veo x aquí sustituyo por la primera componente que es a. Entonces te queda la ecuación b igual a al cuadrado. Y esta es una ecuación. Ya de esa forma, esto es solamente ah, parte teórica, parte teórica, parte teórica. Mm, Entonces, haremos eso. A ver, obtenga las dimensiones. Ahora pasaremos a resolver el ejercicio. Hacerlo rápido, choco. Obtenga las dimensiones del rectángulo de mayor área que puede ser inscrito. Inscrito es que está dentro, ¿no? Inscrito que está dentro y circunscrito que está afuera. En la parábola y igual a 4 menos x al cuadrado y el eje x. Entonces aquí tengo a mi sistema de coordenadas. Y igual a 4 menos x al cuadrado. Eso es una parábola que está de esta forma. Aquí tengo la parábola y igual a 4 menos x al cuadrado. Es la parábola y igual a 4 menos x al cuadrado. Entonces, entre esta parábola y el eje X, vamos a inscribir un triángulo, un rectángulo, ¿sí? Aquí tengo el eje X. Eso te dice, ¿no? Que puede ser inscrito entre la parábola y el eje X. Entonces, entre el eje X y esta parábola voy a inscribir o dentro, inscribir, entonces, inscribir es que dentro, entonces dentro de la parábola y el eje X vamos a colocar un rectángulo, pero ese rectángulo que va a estar aquí dentro tiene que tener el mayor área posible, esa es la condición. Ahí tengo. mm, Entonces ahí tengo el rectángulo que está inscrito entre la parábola y el eje X. Es inscrito, que está dentro. Ya entonces, fíjate que aquí tengo un punto en común entre la parábola y nuestro rectángulo, ¿sí? Entre uno de los vértices de nuestro rectángulo. Entonces, este punto lo voy a llamar el punto de coordenadas A, B, pero la primera componente es solamente la base de este rectángulo, que eso vale A. Y la altura, pues, y esta segunda componente, pues, sería la altura de nuestro rectángulo. Eso lo hemos llamado B. Sí, pero como tal, eh, la dimensión de todo este rectángulo, pues, sería 2 veces A, puesto que esto también va a ser A. Hay simetría respecto del eje Y, entonces esto también va a ser A. Y como tal, la base de nuestro rectángulo va a ser 2 veces A. Y lo pintaremos. Ya. Entonces ya tengo aquí, anotaremos aquí nuestros datos o nuestras constantes y aquí nuestras variables. Como dato tengo pues la parábola, ¿no? Que es y igual a 4 menos x al cuadrado. Y como variables pues sería la base de nuestro rectángulo, la base, que eso vale 2 veces a. La base de nuestro rectángulo vale 2 veces a. Y su respectiva altura, que vale b. Entonces a es variable y b es variable también. Ahora aquí diremos lo que nos pide maximizar, fíjate, es rectángulo de área de mayor área, mayor o máxima área que puede ser inscrito en la parábola. Entonces lo que tengo que maximizar es el área de este rectángulo. Quiero que ocupe el mayor área posible o tenga el mayor área posible. Entonces tengo que hallar sus dimensiones de base y altura al que cumpla esa condición de que el área sea el máximo. Entonces aquí digo el área del rectángulo, aquí el área del rectángulo. ¿Cómo calculamos el área del rectángulo? Multiplicando su base por su altura. Su base es 2 veces A, su altura es B. Entonces sería 2 veces A por B.
Entonces aquí el área es solamente 2 veces A por B, y es lo que tenemos que maximizar. Entonces eso lo voy a llamar la ecuación uno. El área es lo que nos pide maximizar el área del rectángulo. Entonces este área lo tengo que derivar respecto de alguna variable. Sí, pero aquí el área está en función de dos variables, o sea que A lo convierto a B o B lo reescriba en términos de B o A lo reescriba en términos de A. Entonces sí necesitamos hallar una ecuación que relacione estas dos variables. Justamente es este punto, ¿sí? Decimos aquí que el punto A, B pertenece a la parábola. Pertenece a la pertenece a esta parábola, ¿sí? Es un punto que está sobre la gráfica de esta parábola. Entonces satisface su ecuación. Entonces la parábola y igual a 4 menos x al cuadrado. Entonces donde veo y aquí sustituyo por b y donde veo x sustituyo por a, solo la primera componente. Entonces aquí va a ser b igual a 4 menos a al cuadrado. Y esto le llamo la ecuación 2. Y ya está pues despejado. Entonces lo único que queda hacer es reemplazar. Voy a reemplazar la ecuación 2 en la ecuación uno. Entonces aquí el área va a ser igual a 2 veces a por b. B que vale 4 menos a al cuadrado. 4 menos a al cuadrado. Ya. Entonces ahora siguiente que hay que hacer aquí es derivar y luego igualar a cero. Porque para hallar los máximos y mínimos, pues tenemos que derivar y luego igualarlo a cero, ¿no? Es para hallar máximos y mínimos. Entonces, de 2 veces a lo voy a introducir ahí. Voy a tener aquí 8 veces a menos 2 veces a elevado a al cubo. Aquí la variación del área respecto de a. Estoy derivando respecto de la variable a. La derivada de 8a, eso es 8 menos la derivada aquí es 6 veces a al cuadrado. Ya está. Entonces, para hallar los máximos y mínimos, hacemos que la derivada valga cero. Entonces, aquí cero va a ser igual a 8 menos 6a al cuadrado. Y 6a al cuadrado va a ser igual a 8. De aquí a al cuadrado va a ser igual a 8 sextos. De aquí, pues mitad 3 mitad 3 mitad 4. De aquí a vale al cuadrado vale 4 tercios. Y para aquí sacamos la raíz cuadrada y con esto chao. Y tengo que vale. La raíz cuadrada se puede repartir al numerador y al denominador. En el numerador voy a tener raíz cuadrada de 4 que esos dos. En el denominador solamente raíz cuadrada de 3. Ya está. Ya tengo el valor de A. Ahora voy a hallar el valor de B. B es 4 menos A al cuadrado. B es 4 menos A al cuadrado. Y digo que B es igual a 4 menos A al cuadrado. Y aquí es la longitud B vale 4 menos A al cuadrado. A que vale 2 sobre raíz cuadrada de 3 de eso A al cuadrado. Y de aquí hallamos el valor de B. Sería 4 menos aquí, este exponente 2 se puede repartir tanto al numerador, al denominador voy a tener 2 al cuadrado, que eso es 4. Raíz cuadrada de 3 al cuadrado, se va a simplificar la raíz cuadrada con el exponente 4 tercios. Y esto les da 4 menos, les da 8 tercios. Y de aquí B vale 8 tercios. Ya está. Y ahora por hallar el área máxima lo vamos a sustituir aquí. Lo hallamos sustituyendo aquí, copiar. Entonces esto lo voy a llamar el área máxima. Y el área máxima pues va a ser 2 veces el valor de A, que es 2 sobre raíz cuadrada de 3 2 sobre raíz cuadrada de 3 por el valor de B, que eso es 8 tercios. Y ya está, y de aquí el área. Aquí 8 por 2 16 por 2 eso es 32 sobre 3 raíz de 3. Y ya está, ese es el área máxima. Para dar aquí nuestra respuesta, daremos aquí la respuesta. Respuesta. mm,
Ya, nos pide en el enunciado obtenga las dimensiones del rectángulo, las dimensiones, o sea, nos pide la base y su altura. Como tal, habíamos dicho que la base va a ser 2 veces A y la altura va a ser B. Entonces aquí la base de el rectángulo es 2 veces A, es 2 veces A que hemos hallado que era 2 sobre raíz cuadrada de 3 que era 2 sobre raíz cuadrada de 3 eso es 4 sobre raíz cuadrada de 3. Entonces la base del rectángulo había sido 4 sobre raíz cuadrada de 3. Ahora la altura, habíamos dicho que solamente va a ser la longitud B. Entonces va a ser solamente la longitud B. B que hemos hallado, eso es directamente la respuesta, ¿no? Que eso es 8 tercios. 8 tercios. Y tenemos un área máxima de 32 sobre 3 raíz cuadrada de 3. Ya está, entonces serían las respuestas. Todo esto será, decir sería la respuesta y la respuesta. Aquí hay una última pregunta. Mm, Es similar, solamente que con una elipse. Ya cuida que se confundan aquí, esto es repasito de nada que ver con el ejercicio. Nada que ver con el ejercicio. Esto es un repaso nomás de teoría o de conceptos. Ya ver, encuentre los lados del rectángulo, las dimensiones del rectángulo de área máxima que puede ser inscrito en la elipse x al cuadrado sobre 25 y y al cuadrado sobre 9 igual a 1. Entonces ahí tenemos la ecuación de una elipse. Solución. Esta es la ecuación de una elipse. Entonces aquí tengo su gráfica. Y me voy a dibujar una. Ya está. Ahí tengo la elipse que es x al cuadrado sobre 25 más y al cuadrado sobre 9 igual a 1. Ahí tengo. Entonces, dentro de esta elipse vamos a inscribir un rectángulo. O dentro de esta elipse voy a poner un rectángulo. Eso es inscribir dentro. Inscribir, circunscribir es que está afuera. Voy a hacerlo ahora de otra forma. Y aquí, fíjate que mm, me he dado directamente que el punto es A, B, pero si hubiera dicho que el punto es X, Y, si este puntito hubiese dicho que es X, Y, pues aquí ya no habría necesidad de hacer la sustitución, ¿no ve? Que el punto A, B, pero ya no habría la necesidad de hacer este paso, sino directamente esto ya tomarlo como la ecuación o como la ecuación que relaciona datos con variables directamente. Eso es una ventaja. Entonces eso vamos a hacer en el ejercicio ahora que estaba haciendo de la elipse. A ver, entonces aquí a este punto les había dicho, a este punto lo voy a llamar el punto X, Y. Entonces la primera componente sería la base de este rectángulo en el primer cuadrante, que eso es X, y la base del rectángulo.
la primera componente X, eso sería esta dimensión, la base del rectángulo en el primer cuadrante. Y la segunda componente sería la altura de este rectángulo, ¿sí? De ese rectángulo. Pero yo quiero las dimensiones de todo este rectángulo. Entonces, pero como tal, pues, si esto vale X, pues esto también sería X, ¿no? Porque hay simetría. Y aquí lo mismo. Si esto vale Y, pues esto también sería la longitud Y. Y como tal, las dimensiones sería de ese rectángulo sería 2 veces X, su base, y su altura sería 2 veces Y. Ya está. Entonces esto lo borraré. A todo el rectángulo lo pintaremos de verde. Ya está. Entonces aquí voy a anotar datos y variables aquí. Nuestros datos y nuestras variables. Entonces de datos sería la ecuación de la elipse. Sí, copiar, pegar. Ya está ahora las dimensiones. La base de este rectángulo ya hemos dicho que va a ser 2 veces X y la altura va a ser 2 veces Y. Ahora lo que nos pide maximizar es el área de este rectángulo. Entonces el área del rectángulo, el área va a ser igual a la base por la altura. La base que es 2 veces X, la altura que es 2 veces Y. Y esto se puede realizar al 2 por 2, eso es 4XY. Y esto vamos a maximizar. Sí, eso lo llamo la ecuación, ¿no? Lo que nos pide maximizar es el área del rectángulo que está dentro de la elipse. Entonces, el área hay que derivarlo respecto de alguna variable. Aquí el área está en función de dos variables, o sea que X lo convierto a Y o Y lo convierto a X, eso hay que hacer. Entonces, aquí puedo plantear la misma condición que me estaba planteando. Ujú. Fíjate que este punto X, Y es un punto de la elipse, entonces satisface esa ecuación. Entonces, donde veo X sustituiría por esta X y donde veo Y aquí sustituiría por esta Y. Pero ya está sustituido, por eso lo he llamado aquí XY. Ya está sustituido, no hay necesidad de hacer mm, este pasito. ¿Sí? Ya. Entonces ahora de la elipse, directamente esa va a ser la ecuación de la elipse, que es x al cuadrado sobre 25 x al cuadrado sobre 25 más y al cuadrado sobre 9 igual a 1. Sí, entonces este punto X o y satisface esta ecuación. Entonces esto ya directamente es la ecuación que relaciona a datos con variables. Entonces de aquí tengo que despejar alguna de las variables y luego sustituirlo aquí. Entonces a ver, de aquí voy a despejar a la variable y. Entonces y al cuadrado va a ser sobre 9 va a ser 1 menos x al cuadrado sobre 25. Entonces aquí va a ser y al cuadrado, va a ser 9 por 1 menos x al cuadrado sobre 25. De aquí y al cuadrado va a ser 9 por, y va a ser 25 menos x al cuadrado sobre 25, utilizando aquí la suma de fracciones dentro del paréntesis. Y esto pues lo puedo anotar como y al cuadrado igual a 9/25 avos de 25 menos x al cuadrado. Y de aquí saco la raíz cuadrada a raíz cuadrada. Y esto con esto, chao. Y de aquí les queda que y vale. Esta raíz cuadrada se puede repartir al 9 al 25 y a todo esto que está entre paréntesis. Entonces, raíz cuadrada de 9 eso es 3. Aquí me va a quedar raíz